En un dojo, dos personas se enfrentan entre sí, listas para entrenar, mientras los estudiantes observan desde afuera de la puerta. Los espectadores susurran entre ellos, curiosos y preocupados por el recién llegado que está decidido a derrotar a todos en el dojo. Un estudiante preocupado le pregunta a Leutia qué deberían hacer, pero ella les asegura que Beryl Sensei está allí, así que no hay nada de qué preocuparse. El oponente se lanza hacia adelante para atacar primero, pero el maestro rápidamente retrocede, esquivando el golpe y contraatacando con un golpe rápido a la barbilla del oponente. En un abrir y cerrar de ojos, Aleutia observa con asombro, incapaz de comprender la pura genialidad de la esgrima de su maestro. En el reino de Leveris, una tierra llena de caballeros y aventureros, se está extendiendo un extraño rumor. Muchos de los grandes héroes que se han hecho un nombre fueron entrenados bajo la guía de una figura misteriosa, conocida únicamente como la Espada Sagrada de Aguas Negras. Un carruaje tirado por caballos avanza por un camino de tierra en el campo. El conductor asegura a su pasajero que están a punto de llegar. Dentro del vagón, una joven mira por la ventana, sintiendo nostalgia al ver pasar el paisaje familiar. Mientras tanto, en el dojo, un anciano entra y encuentra a alguien que ya ha empezado a entrenar temprano por la mañana. Beryl. El anciano no puede resistirse a burlarse de Beryl sobre dejarlo conocer a un nieto antes de morir. Beryl replica y pregunta si tomar el dojo y aumentar el número de estudiantes no es suficiente. El anciano sugiere que tal vez Beryl debería encontrar una buena chica entre sus estudiantes, pero Beryl rechaza la idea, alegando que nadie querría casarse con un miembro de una humilde familia de dojo. Los pensamientos de Beryl se remontan al pasado, cuando una vez quiso convertirse en un caballero o un aventurero, salvando a la gente con su espada. Pero en lugar de eso, terminó como profesor de esgrima básica de defensa personal en medio de la nada. No era lo que había soñado, pero le convenía, teniendo en cuenta sus habilidades y personalidad. Mientras piensa en esto, recuerda a una joven estudiante de hace mucho tiempo que valientemente dijo que se casaría con él cuando creciera. En ese momento, un visitante entra al dojo. Es una mujer joven y Beryl la reconoce como Aleutia, su antiguo alumno. Se sientan a hablar. Beryl comenta que ha pasado mucho tiempo y que ha cambiado mucho, aunque ella insiste en que él sigue siendo el mismo de siempre. Se pregunta cómo llegó a convertirse en una mujer tan impresionante, ahora comandante de la Orden de Caballeros Liberio. Aleutia siempre tuvo un talento natural y asimilaba fácilmente sus lecciones. Cuando ella dejó el dojo, él le dio una espada como regalo de despedida. Beryl se da cuenta de que Aleutia todavía lleva esa espada, sorprendida de que no haya cambiado por algo mejor en la ciudad. Pero ella le asegura que la espada que le dio es perfecta. Esta simple respuesta le conmueve. Aleutia explica que, además de sus deberes con los caballeros, también los entrena en el manejo de la espada. Beryl está impresionada y orgullosa, al darse cuenta de que su antiguo alumno había superado todo lo que jamás hubiera podido imaginar. Ser instructora de la Orden de Caballeros es algo muy importante, lo que significa que es la mejor espadachina del reino. Entonces, Aleutia dio la impactante noticia. Había recomendado a Beryl como instructora especial para la Orden de Caballeros, y habían aceptado sin ninguna objeción. A Beryl le tomó un momento procesar esta noticia. Se le pidió que se convirtiera en instructor real de la Orden de Caballeros Liberio. Aleutia dijo que afuera lo esperaba un carruaje para llevarlo a la capital de inmediato, ya que necesitaban organizar el programa de entrenamiento. Lo repentino de la petición dejó a Beryl atónita. Pero Aleutia le mostró un decreto real que llevaba el sello oficial, así que no tuvo más remedio que obedecer. La bulliciosa ciudad de Baltrain, capital del reino de Leveris, estaba vibrante de energía en sus estructuras masivas. Los caballeros liberios se reunieron, llenos de emoción y curiosidad. Aleutia se presentó orgullosa ante ellos, presentando a Beryl. Anunció que Beryl Gardena sería su instructora especial, y esperaba que superaran todas las expectativas. Beryl sintió el peso del momento, observando a los aproximadamente 100 caballeros. Podía ver por su postura que todos eran muy hábiles. Aleutia continuó alabando a Beryl, afirmando que él superaba con creces sus capacidades, y les pidió a los caballeros que solicitaran su entrenamiento. Beryl empezó a sudar, abrumada por los elogios y las miradas intensas de los caballeros. Entonces, Aleutia le pidió que dijera unas palabras. Beryl, en su fuero interno, entró en pánico,
preguntándose por qué lo pondría en una situación tan incómoda. Se presentó torpemente, tratando de restarle importancia a la gran presentación. Beryl se sintió como un hombre normal de mediana edad, repentinamente lanzado al centro de atención. Entre los caballeros, uno parecía indiferente, y miraba a Beryl con una mirada fría y aguda. Me vino a la mente un recuerdo del anterior viaje en carruaje. Beryl estaba preocupada por el compromiso, pero Aleutia le había asegurado que visitarlo unas cuantas veces al mes sería suficiente, ya que tenía muchos estudiantes en su dojo. Mientras paseaban por las calles de la capital, Aleutia le dio un recorrido a Beryl. Beryl no pudo evitar pensar que los caballeros probablemente no necesitaban su guía. Aleutia, intentando animar el ambiente, le ofreció unos dulces, mientras que Beryl se sintió mal por haberla arrastrado. Para comprar recuerdos, bromeó diciendo que su padre era muy exigente con esas cosas. Atraían muchas miradas mientras caminaban. Beryl comentó lo extraño que era ver al jefe de la Orden de Caballeros Reales con alguien como él. De repente, una chica se interpuso entre ellos y se burló de Aleutia por ir de compras con un hombre. Aleutia la llamó Lisandra. Beryl observó a la niña. Un miembro del gremio de aventureros negros, los aventureros más fuertes de la zona. Ella lo miró en estado de shock. Luego agarró su mano con fuerza, gritando de sorpresa cuando lo reconoció como Beryl Sensei. Beryl, haciendo una mueca de dolor por su poderoso agarre, se dio cuenta de que ella era Slena, una antigua alumna a la que había enseñado, que fue enviado en adopción hace unos 20 años. Aleutia, sintiéndose excluida, exigió que Lisandra soltara la mano de Beryl, lo que lleva a un encuentro hostil entre las dos mujeres. Lisandra invitó a Beryl a visitar su gremio, pero Aleutia rápidamente afirmó que Beryl pasaría su tiempo con ella, lo que provocó que aumentaran las tensiones. La multitud circundante comenzó a susurrar, reconociendo a Aleutia y Lisandra, y preguntándose por el hombre mayor atrapado en el medio. Beryl se sintió atrapada y pidió ayuda en silencio. Decidieron visitar juntos una herrería. El herrero los saludó con respeto, especialmente a Aleutia y Lisandra. Aleutia explicó que solo estaban mirando. Beryl notó que dondequiera que iban, la gente chismorreaba o mostraba respeto, lo que reflejaba cuánto habían crecido Aleutia y Lisandra. Admiró la calidad de las espadas de la tienda y sintió curiosidad por saber si había alguna a la venta. El herrero lo invitó a probar una espada. Beryl fue a un área con un muñeco de entrenamiento. Lisandra y Aleutia estaban emocionadas de ver a Beryl usar una espada de nuevo. Sintiendo la presión de sus expectativas, Beryl se armó de valor. Señaló que incluso una hoja afilada requería habilidad para cortar este muñeco de entrenamiento, que tenía la misma dureza que un cuerpo humano. Queriendo acabar con esto de una vez, se dijo a sí mismo y se puso en posición. Beryl cortó al muñeco con una velocidad y precisión impresionantes, dejándolo perfectamente quieto, incluso después de ser cortado en dos. Lisandra y Aleutia estaban visiblemente impresionadas, mientras el herrero, atónito, exclamó que el muñeco aún estaba en pie. Cuando salieron de la tienda, Aleutia preguntó si estaba bien que no compraran nada. Beryl se encogió de hombros, diciendo que él tampoco había traído mucho dinero. Quiso decir más, pero se contuvo. Parecía haber notado algo extraño en la espada de la tienda anterior. El herrero se dio cuenta con asombro de que la espada que había usado Beryl era una hoja desafilada e inacabada, que un aprendiz había puesto a la venta accidentalmente. El herrero les gritó a sus trabajadores, dándose cuenta de que la habilidad de Beryl era aún más impresionante por usar una espada desafilada. Aleutia respondió que también sabía que la espada del maestro espadachín del campo todavía estaba en perfectas condiciones. Beryl se sentó en un carruaje rumbo a casa, absorto en sus pensamientos. Ahora era instructor de la Orden de Caballeros, un cargo que sentía que debía más al favor de Aleutia que a su propia habilidad. No podía quitarse la sensación de que estaba engañando a los caballeros. Si cometía un error, no solo estaría en juego su reputación, sino también la de Aleutia. Estaba decidido a resolver las cosas una vez que llegara a casa. Cuando llegó al dojo, fue recibido por las inesperadas palabras de su padre, quien le dijo que no volviera a casa por un tiempo, dejándolo momentáneamente confundido. Más tarde, en la casa de Aleutia, Beryl le dio la noticia de que la habían expulsado del dojo. Relató los acontecimientos que llevaron a esta repentina decisión. Cuando Beryl regresó a casa antes,
fue recibido por su padre y un exalumno llamado Landrid. Landrid, que había sido un aventurero durante algún tiempo, acababa de tener un hijo, lo que le hizo decidir retirarse. Beryl estaba feliz de ver que a Landrid le iba bien, pero en medio de su felicidad, le preguntó a Landrid qué haría a continuación. Pero el anciano respondió en su lugar. Le había entregado el dojo a Landrid y le había ordenado que fuera a Baltrain para asumir sus nuevas funciones. Para su gran sorpresa, Landrid le aseguró a Beryl que cuidaría bien del dojo. Otra cosa era que el anciano quería que Landrid encontrara una esposa durante su estancia allí y no volver a casa hasta que lo hiciera. Aleutia vio esta situación como ventajosa para ella, pero ocultó su reacción. Beryl, que necesitaba un lugar donde quedarse, se disculpó con Aleutia por las molestias. Ella felizmente lo invitó a quedarse en su casa, pero Beryl se negó firmemente. Decidieron visitar el gremio de aventureros. Aleutia pensó que el gremio sería un buen lugar para reunir información sobre posibles alojamientos. Aunque Beryl estaba impresionada por el ambiente animado que reinaba allí, se encontraron con Selena vestida con su ropa de diario. Ella ajustó rápidamente su apariencia, sin esperar encontrarse con Beryl tan repentinamente. Beryl le explicó su situación y le pidió ayuda, y ella aceptó inmediatamente. Selena sugirió un lugar cerca del salón del gremio, destacando su seguridad. Sin embargo, Aleutia insistió en un lugar más cerca de su casa, ya que Beryl tenía nuevas funciones en el cuartel. La tensión entre Aleutia y Selena creció a medida que perdieron de vista el propósito de su discusión. Ambos sacaron sus espadas y las blandieron al mismo tiempo. Inesperadamente, Beryl confiscó ambas espadas. Con una velocidad cegadora, resultó que había sido preparado para esto para evitar que pelearan. El resultado fue solo un empate. Beryl estuvo preocupada por un momento, pensando que realmente iban a pelear. Al final, se decidieron por una ubicación diferente, sugerida por Selena. A Beryl le pareció bastante bueno. Aunque estaba un poco lejos del cuartel y del gremio, valoró su proximidad al mercado y al herrero. Beryl estaba agradecida por la ayuda de las dos chicas, aunque Aleutia parecía molesta por alguna razón. Después, Beryl tomó una copa y reflexionó sobre su situación. Sentía que era una humillación que sus alumnos le entregaran todo. Se preguntó qué esperaba Aleutia de él, un anciano. Al día siguiente, Beryl debutó como instructor. Aleutia notó su confusión y lo tranquilizó. Luego lo condujo a la sala de entrenamiento, donde practicaban los caballeros. Beryl observó a los caballeros peleando entre sí, sintiéndose ansioso por la intensidad de las batallas simuladas. Aleutia presentó a Beryl como la nueva instructora, pero algunos de los caballeros se mostraron escépticos, dudando de lo que podrían aprender de un hombre de mediana edad que solo enseñaba a niños. Beryl podía sentir la hostilidad en sus miradas. En ese momento apareció un rostro familiar. Era Kuruni, otro de sus antiguos alumnos. Le preguntaron por qué sentía que aún no sabía mucho a pesar de ser caballero oficial. Respondió que aún le quedaba mucho por aprender. Ella estaba muy contenta de ver. Beryl volvió a estar orgullosa de que él la entrenara una vez más. Al oír esto, Beryl se conmovió y no pudo contener las lágrimas, lo que preocupó a Aleutia y Kuruni. Pero Beryl les aseguró que estaba bien, solo emocionado al ver cuánto habían crecido sus estudiantes. Aleutia le recordó a Kuruni que se concentrara durante el entrenamiento. Beryl sintió que necesitaba esforzarse más. No podía confiar únicamente en sus estudiantes para siempre. En ese momento, un caballero se acercó a ellos, presentándose como Hembridge Draught, el vicecomandante. Beryl lo reconoció como el caballero que había estado en la intensa sesión de entrenamiento anterior, con la misma mirada fría y asesina de ayer. Cuestionó las habilidades de Beryl y lo retó a duelo para ver si realmente era capaz de instruir a los caballeros. La tensión llenó la habitación, mientras Hembridge esperaba la respuesta de Beryl. Sin embargo, Aleutia esperaba ansiosamente el momento en que Beryl demostrara su habilidad con la espada. Los caballeros Liberio, reconocidos como los más fuertes del reino, eran un grupo prestigioso, con un riguroso régimen de entrenamiento. Se decía que un caballero de su orden era tan fuerte como 10 de otros reinos. Beryl, enfrentándose al vicecomandante Hembridge, un espadachín destacado del reino, sintió que la presión aumentaba. Rechazar el partido no era una opción, ya que eso solo profundizaría la sospecha que lo rodeaba. Perder la pelea sería una humillación, y el peor resultado sería que Aleutia tuviera que renunciar por su culpa.
Buscó la ayuda de Aleutia, pero ella parecía intrigada, viendo esto como la oportunidad perfecta para que los caballeros aprendieran de Beryl. Cuando el partido estaba a punto de comenzar, la gente se reunió alrededor, curiosa por el alboroto. Sabían que Hembritz iba a batirse a duelo con el nuevo instructor. Beryl se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Kuruni, uno de sus antiguos alumnos, estaba preocupado por la situación. Ella exclamó que Hembritz poseía una fuerza inhumana, habiendo matado una vez a un toro furioso con un solo golpe de un garrote de madera. A pesar de esto, Aleutia la tranquilizó y le dijo que observara atentamente. Por el contrario, Hembritz tenía sus propias dudas sobre Beryl. Estaba esperando al legendario maestro de la espada sagrada de aguas negras, pero me decepcionó ver a un hombre de mediana edad que parecía carecer de vitalidad. Sospechaba que Aleutia, por sentido del deber, podría haber nominado a Beryl debido a su relación pasada. Hembritz estaba decidido a exponer cualquier engaño. Beryl se preparó mientras sentía una intensa sed de sangre de su oponente. El combate comenzó con Hembritz abalanzándose sobre Beryl. A pesar del feroz ataque del vicecomandante, Beryl permaneció perfectamente tranquila, para asombro de todos. Hembritz se encontró de rodillas, con el bastón de madera de Beryl apoyado en su cuello, dejando al público atónito. Ni siquiera pudieron ver el movimiento de Beryl porque era muy rápido. Kuruni estaba desconcertado por el rápido resultado. Aleutia explicó que el ataque inicial de Hembritz fue solo una finta. Apuntó al cuello de Beryl, pero luego cambió a un corte horizontal en el torso de Beryl. Beryl paró el ataque, provocando que Hembritz perdiera el equilibrio. Beryl paró el ataque, haciendo que Hembritz perdiera el equilibrio, y luego se reposicionó rápidamente para colocar la espada de madera en el cuello de Hembritz. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Hembritz intentó atacar de nuevo, pero fue derribado por Beryl, seguido de un rápido contraataque que golpeó a Hembritz en la cara. Beryl rápidamente se disculpó por golpearlo tan fuerte. Hembritz quedó asombrado por la habilidad de Beryl y se preguntó cuánto podía percibir Beryl durante una pelea. Aleutia admiró la fuerza incomparable de Beryl. Todo fue gracias a su visión. Podía identificar las más pequeñas aberturas en la defensa de un oponente, desde su respiración, mirada, postura, centro de gravedad, hasta la forma en que sostenía su espada. Esta era una habilidad perfeccionada, lo que le valió a su técnica el nombre de espada del ojo que todo lo ve. A pesar de haber sido derrotado repetidamente, Hembritz se negó a rendirse y continuó atacando. Decidió utilizar una técnica especial con la que incluso Aleutia había tenido dificultades. Esta técnica hizo que sus manos se vieran borrosas, dificultando que su oponente perciba la distancia real. Una de sus manos agarró la parte posterior de la empuñadura hasta que su pie adelantado completó el salto de desenganche. Su espada, acelerada por una fuerza hercúlea y una fuerza centrífuga, destrozaría por completo la defensa de su oponente. O eso creía. Beryl lo esquivó con gracia. Luego le dio un ligero golpe en la nuca a Hembritz con su espada. Aleutia y Kuruni quedaron asombrados por la exhibición de su amo. Hembritz finalmente reconoció la verdadera habilidad de Beryl, al darse cuenta de que Beryl realmente no era una persona común. Aleutia siempre derrotó a Hembritz en sus partidos, y cada vez tenía una sensación extraña. Sentía como si siempre estuvieran mirando en direcciones diferentes. Se preguntó por qué había elegido convertirse en caballero. Mientras Aleutia recordaba ese momento, el choque de espadas la devolvió a la realidad. Beryl había inmovilizado a Hembritz contra el suelo con un poderoso corte. Mientras todos aplaudían su brillante habilidad con la espada, instando a Aleutia a poner fin a este partido unilateral. Después, todos decidieron celebrar el nombramiento de Beryl como su instructora. Kuruni levantó su vaso y bebieron juntos. Beryl notó que Aleutia se había convertido en una buena bebedora, comiendo brochetas de carne y terminando una jarra de cerveza. Aleutia estaba un poco tímida cuando notó que Beryl la miraba. Beryl sugirió pedir otra ronda, lo que la puso aún más nerviosa. Kuruni señaló que Aleutia tiene una alta tolerancia al alcohol, mientras Beryl no podía creer que ahora estaba bebiendo con sus antiguos alumnos. Se dio cuenta de que su taza estaba vacía, por lo que Aleutia intentó servirle otra. Pero Hembritz se le adelantó. Se disculpó por haber desafiado a Beryl anteriormente y le agradeció por su orientación. Aleutia se sintió infeliz por la interrupción.
Después de un tiempo, Hembridge se emborrachó un poco y comenzó a expresar su admiración por Beryl. Beryl estaba un poco sorprendida por el cambio de personalidad de Hembridge. Aleutia se sintió orgullosa de que la fuerza de Beryl finalmente estuviera siendo reconocida. Luego le preguntó a Beryl su opinión sobre Hembridge. Beryl reconoció su increíble fuerza, especialmente con ese corte giratorio. Explicó que si alguien lograba colocarse detrás de Hembridge mientras atacaba, podría evadirlo y atacar su punto ciego. Hembridge quedó impresionado con el rápido análisis de Beryl. Un poco borracho, se levantó y se inclinó ante Beryl, expresando que la Orden de Caballeros lo necesitaba desesperadamente. Beryl se dio cuenta de que incluso los caballeros más fuertes aún eran jóvenes e inseguros sobre su futuro. Decidió tomar su papel más en serio y trabajar con ellos. Hembridge se sintió como si estuviera en un sueño, emocionado de ver al legendario espadachín, la espada santa del agua negra, con sus propios ojos. Beryl, desconcertada por este título, intentó negarlo. Pero Kuruni intervino, señalando que Aleutia estaba comiendo sus brochetas de carne, lo que dio lugar a un intercambio alegre. Más tarde esa noche, Aleutia se sentó en un banco, pensando en cómo había actuado frente a Beryl. Se preguntó si había bajado demasiado la guardia, ya que todo iba según su plan. Ella admiraba su extraordinaria habilidad, recordando cómo sus consejos durante el partido con Hembridge habían sido increíblemente precisos. Ella recordó una ocasión en la que él le había dado una espada como regalo de despedida, reconociendo que no había nada más que pudiera enseñarle. En ese momento, ella sintió que él todavía estaba en un nivel completamente diferente al de ella, y lo persuadió para que cambiara de opinión. A pesar de eso, Beryl le dijo que lo estaba sobreestimando, diciendo que sus habilidades eran mucho más allá de las de un dojo rural. En su mente, él era demasiado talentoso para un lugar como ese. A partir de ese día, todas sus acciones siguieron su plan, el objetivo de su vida. Tomó el examen de selección de caballero a una edad temprana, derrotando a todos en su camino, desde jóvenes prodigios hasta los instructores más fuertes de la Orden de Caballeros. Pero después de todo eso, nadie podía compararse con su amo. Después de establecerse como un caballero exitoso, inmediatamente después de unirse a la Orden, se convirtió en la comandante más joven jamás nombrada. Luego la invitarían a convertirse en instructora. Ese era el momento que ella había estado esperando. Ella mencionó a alguien más digno que ella. La razón por la que se convirtió en caballero fue para preparar un escenario digno para su amo. Podrías pensar que es egoísta por no tener ambiciones como los otros caballeros, pero el mero pensamiento de que nadie supiera de la habilidad con la espada de su amo le resultaba insoportable. Aleutia se puso de pie, decidida a que la esgrima de su maestro apenas estaba comenzando. Él construiría una nueva era y en un futuro próximo, ella esperaba que se le pudiera llamar legítimamente maestro de la espada. Mientras tanto, en su habitación, Beryl se arrepentía otra vez de haber bebido demasiado. Una escena en una gran biblioteca, donde dos personajes están hablando de algo. Una chica le pregunta a otra chica llamada Fiesel si ha oído la noticia de la derrota aplastante del vicecomandante Liberio en un duelo. Fiesel responde que es la primera vez que lo oye. La niña revela que no fue el comandante quien la derrotó, pero un nuevo instructor, conocido como algo así como el negro, algo u otro. Fiesel la corrige, claramente familiarizado con Beryl. Mientras tanto, en el distrito comercial de la ciudad, Kuruni le muestra a Beryl el lado oeste de la ciudad, que está lleno de tiendas y peatones. En esta bulliciosa zona, a menudo estallan peleas, por lo que los caballeros patrullan el área las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantener el orden. Beryl se siente un poco fuera de lugar, pero Kuruni está encantada de mostrarle la zona. ¿Cómo terminaron juntos? Bueno, después de terminar el entrenamiento. Kuruni le había preguntado si ya estaba acostumbrado a la ciudad, y Beryl admitió que no había explorado mucho más allá de la sala de entrenamiento. Hembridge mencionó que había muchos lugares famosos en Baltran, y Kuruni se ofreció a llevar a Beryl a un recorrido durante su turno de patrulla, y así fue como terminaron juntos. Kuruni guía alegremente a Beryl a través del bullicioso mercado, mientras Beryl se siente abrumada por la cantidad de tiendas y no sabe dónde buscar. Se siente como si ya estuviera demasiado viejo para este tipo de cosas. De repente, alguien lo reconoce,
lo cual es extraño ya que apenas conoce a nadie más que a sus alumnos. Está confundido, hasta que Kuruni grita su nombre casualmente. Haciéndola conocida, él comienza a notar algo familiar en ella, especialmente su espada, y finalmente se da cuenta de que es Fizzle. Fizzle se quita la capucha y se queja alegremente por no haber sido reconocida antes. Beryl recuerda que Fizzle solía ser una chica tranquila, que a menudo practicaba sus golpes sola en el dojo. Después de dominar todas sus enseñanzas de espada, recibió su espada de despedida y abandonó el dojo inmediatamente, diciendo que tenía cosas que hacer. Kuruni invita a Fizzle a unirse a su gira, y ella acepta, feliz de volver a verlos después de un tiempo. Beryl siente curiosidad por Fizzle, y Kuruni revela orgullosamente que Fizzle es el vicecapitán de la división mágica. Le sorprende saber que ella puede usar magia. La división de magia es una organización compuesta exclusivamente por magos, una profesión poco común en este mundo. Junto con los caballeros Liberio, conforma la estructura de poder del reino. Nunca imaginó que Fizzle se convertiría en parte de ellos, en lugar de seguir el camino de la espada. Aún así, le ha enseñado a otro niño increíble. Luego, Fizzle explica el concepto de equipo mágico, mostrándole a Beryl varios accesorios imbuidos de magia. Beryl y Kuruni están fascinados por la variedad de accesorios mágicos. Hasta que Fizzle le señala un pendiente maldito que finalmente decide comprar. Tras salir de la tienda, ambos están preocupados e intrigados por la facilidad con la que Fizzle maneja el pendiente maldito. Ella les asegura que no hay problema, siempre y cuando nadie lo use y se cumplan todas las condiciones. Ella explica que los objetos malditos se crean principalmente por odio, sed de sangre o incluso como propaganda para empañar la imagen de los magos. Después, Fizzle le da a Beryl un brazalete para ayudarlo a dormir mejor y aliviar su fatiga por el entrenamiento. Beryl se siente conmovida por el gesto y se queda impresionada con los logros de Fizzle como mago. Aunque ya no podrá presenciar su técnica con la espada. Sin embargo, su tranquilo paseo se ve interrumpido por el grito de auxilio de una mujer que está siendo atacada por unos ladrones. Está a punto de actuar, pero Fizzle se ofrece como voluntario. Ella sacó su espada, combinándolo con su magia, y derrotó al ladrón con un corte volador. Beryl no pudo evitar quedarse asombrada por la exhibición de magia de Fizzle. El ladrón restante corrió rápidamente hacia un callejón estrecho, pero Fizzle no tenía prisa. Con un repentino estallido, saltó sobre las estructuras y alcanzó al ladrón, derribándolo con otro corte. Después de incapacitarlos, Kuruni tomó el control y se los llevó, dejando a Beryl maravillada por la extraordinaria fuerza de cada caballero. Mientras tanto, Fizzle esperaba junto a Beryl, esperando elogios. Explicó que lo que hacía era una forma de magia de espada, potenciando su espada con hechizos. Declaró con orgullo que era la más fuerte de su división en esa técnica. Beryl se sorprendió de cómo aplicaba la magia a las técnicas de espada que él le había enseñado. Y le dieron ganas de conocer a la persona que le había enseñado magia. Fizzle se rió y explicó que su comandante de división le había enseñado esta habilidad única. Mencionó que tanto él como su comandante decían cosas parecidas, lo que los hacía bastante parecidos. Después de separarse de Fizzle, Beryl se sintió muy bien con su papel, gracias a la pulsera que había recibido. Estaba empezando a sentirse orgulloso del crecimiento de su estudiante. Al darse cuenta de algo, de repente se dio una bofetada en la mejilla, recordándose a sí mismo que no debía volverse arrogante. Aún no había logrado nada. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, de repente apareció una bola de fuego frente a él, tomando rápidamente forma humana. La figura se abalanzó sobre él, y Beryl lo bloqueó fácilmente mientras se lanzaba, para cortarle el cuello. La figura permaneció inmóvil como si nada hubiera pasado, y rápidamente se dio cuenta de que se enfrentaba a un tipo diferente de magia. Una figura misteriosa lo observaba desde las sombras, una muñeca de fuego creada a partir de magia. Se dio cuenta de que no importaba cuántas veces lo cortara, las llamas simplemente se regenerarían. Decidiendo tomar un enfoque diferente, comenzó a correr, haciendo que el muñeco de fuego lo persiguiera. Beryl recordó lo que Fizzle le había contado sobre luchar contra magos. La magia de largo alcance no era muy eficiente porque consumía mucha energía y poder. Después de un rato, decidió esperar en un área abierta. Pensó que el controlador del espíritu del fuego debía estar cerca, y en un lugar como este no habría dónde esconderse. Su presentimiento era cierto, pues de repente apareció una chica,
al parecer la controladora de la muñeca de fuego, hablando de forma extraña. Parecía divertida y también un poco molesta por haberla obligado a salir de su escondite. Beryl se sorprendió, no esperaba que apareciera un niño. La muchacha, ofendida, replicó que no era una niña y cuestionó su respeto hacia los mayores. Ella claramente estaba familiarizada con él, como alguien conocido como la espada sagrada de aguas negras. Considerando que Beryl había escapado de su hechizo, no le sorprendió saber que había derrotado a la espada rugiente, que resultó ser el apodo de Hembridge. En cualquier caso, ella declaró que estaba allí para quitarle la vida. Beryl, confundida, intentó evaluar la situación. Al darse cuenta de que era poderosa, algo no encajaba. De repente, notó una pulsera en la muñeca de la niña, idéntico al que llevaba Fizzle. La niña admitió haberlo robado de un interesante mago que manejaba una espada. Beryl se puso seria y exigió que le revelara el paradero de Fizzle. La muchacha se burló de él. Lo desafió a que la hiciera hablar si quería saber. Inmediatamente convocó innumerables espadas llameantes a su alrededor y los lanzó hacia Beryl. Esquivó rápidamente cada ataque. Entonces, notó una gigantesca masa de hielo formándose en el cielo. Se preparó para el ataque. Cortándolo en dos, la chica aprovechó la oportunidad para lanzar un rayo a la posición de Beryl, confiando en que lo alcanzaría desde un punto ciego. Ella se sorprendió al verlo completamente ileso. La niña se rió, encontrando la situación divertida, y reanudó su asalto masivo. Beryl se dio cuenta de que era imposible acercarse a ella debido a la gran cantidad de hechizos. Sabía que no podría seguir así eternamente, pero al mismo tiempo, si él seguía presionándola, ella tendría que seguir lanzando hechizos, que eventualmente la agotarían. Después de todo, la magia tiene sus límites, por lo que esta sería una batalla para ver quién se queda sin fuerza primero. La niña continuó su asalto, esta vez invocando una marioneta de agua. Inundando toda la plataforma con agua, Beryl se encontró en una situación difícil. Luego congeló el agua, asegurándose de que no podría esquivarlo esta vez. Mientras preparaba su magia, ella comprimió la marioneta de fuego en una pequeña esfera de magia y lo arrojó hacia la plataforma de hielo, lo que resultó en una explosión masiva. Este fenómeno ocurre cuando el agua entra en contacto directo con un objeto a una temperatura extremadamente alta. Instantáneamente hierve y luego explota, provocando una explosión hidrotermal. Atrapados en el calor del momento, la joven se dio cuenta rápidamente de que quizá había ido demasiado lejos. Lo que ella no esperaba era que Beryl emergiera del humo, habiendo escapado por poco punto modelo, creando un escudo desde el suelo. La chica le sonrió y rápidamente se lanzó a un lado cuando sintió un ataque. Beryl se preguntó por qué no mantenía la presión, porque si lo hubiera hecho, habría terminado en ese mismo momento. La muchacha, cansada de la situación, admitió que no podía hacer nada más, ya que él podía leer la situación tan bien como para mencionar el nombre de Fizzle. Beryl estaba confundida y le preguntó cómo conocía a Fizzle. La muchacha exclamó que en realidad la conocía muy bien, ya que ella fue quien le enseñó magia a Fizzle, nada menos que el comandante de la división mágica, Lucy Diamond, también la maga más fuerte del reino. Lucy sonrió cuando vio la reacción atónita de Beryl. Un hechizo tan peligroso que incluso usarlo en la práctica estaba prohibido. Lucy Diamond había esperado eso, pero todavía estaba triste porque su magia nunca se haría pública. De vuelta al presente, Beryl parecía infeliz cuando Lucy le reveló casualmente que había oído hablar de él por Fizzle. Quería poner a prueba el juicio de su estudiante, confirmando que alguien realmente podría enfrentarse a sus hechizos. Beryl se preguntó por qué tenía que mentir, y explicó que pensaba que él no lo tomaría en serio si no lo hacía. Ella se disculpó por ello, y dijo que quería lucir genial frente a Fizzle por una vez en su vida. De repente, oyeron voces resonando, y se dieron cuenta de que tenían que salir de allí rápidamente. Lucy le instó a Beryl a darse prisa. Él estaba confundido por la situación, y se preguntaba por qué tenían que huir del desastre que ella había creado. Al día siguiente, de vuelta en la sala de entrenamiento de los caballeros, Beryl encontró a Fizzle en el pasillo. Se saludaron y le dio las gracias por la pulsera que le había regalado. Fizzle explicó que venía a entregarles a los caballeros pociones elaboradas por la división de magia. Beryl se sorprendió al saber que los magos eran los responsables de elaborarlas.
Él se ofreció a ayudarla a llevarlos, pero no esperaba que fueran tan pesados. Fiesel lo hizo parecer fácil usando su magia. Mientras caminaban, le contó lo sucedido la noche anterior, confirmando que Lucy, que parecía una niña, era efectivamente la comandante de la división de magia. Ella explicó que Lucy usó magia para evitar que su cuerpo envejeciera, haciendo de su verdadera edad un misterio. A pesar de su apariencia, Lucy es la maga más poderosa del mundo, experta en todos los tipos de magia del continente. Es la encarnación de un arma mágica viviente, vigilada por el Estado. Beryl se sintió afortunado de haber sobrevivido a su encuentro con ella, y pensó que no la volvería a ver pronto. Llevando a Fiesel a la oficina de Aleutia, sus esperanzas se vieron rápidamente destrozadas cuando fueron recibidos por la presencia de 3 mujeres. Lucy, la comandante de la división mágica, Aleutia, el comandante de los caballeros Liberio, y Slena, una aventurera de rango negro. Beryl se sentía nerviosa al enfrentarse a esta poderosa alineación. Lucy mencionó que habían estado hablando de él y lo invitó a sentarse a su lado. Él se negó de inmediato, mientras Slena y Aleutia reconocieron la broma familiar entre los dos. Se preguntó sobre el motivo de esta reunión, cuando Slena levantó la mano, pidiéndole un favor. Ella quería su ayuda para entrenar a un grupo de jóvenes aventureros que habían emprendido una misión para conquistar una mazmorra. Ella explicó que los novatos necesitaban estar acompañados por un aventurero de rango platino o superior, pero no tenían suficiente personal además de ella. Aleutia intervino, señalando que Slena había mencionado antes que era lo suficientemente capaz. Slena admitió que eso normalmente era cierto, pero respondió que había situaciones inesperadas, como encontrarse con monstruos no identificados. Lucy agregó que también hubo una solicitud enviada al Ministerio de Magia para investigar esa mazmorra, porque se estaba filtrando un misterioso poder mágico. Aunque la probabilidad de accidente es muy baja, para mayor seguridad, el gremio ha decidido que al menos 2 veteranos deberían acompañarlos. Slena declaró que con ella y Beryl bastarían. Beryl inmediatamente aceptó ayudar y le preguntó a Aleutia si estaba bien dejar abierta el área de entrenamiento mientras él estaba fuera. Aleutia le aseguró que estaba bien, y Slena le agradeció a Beryl con entusiasmo. Quedaron en verse más tarde en la sala del gremio. Mientras tanto, Lucy le dijo a Fiesel que debían ir porque las cosas podrían ponerse interesantes. Después de la discusión, Beryl y Aleutia caminaron por el pasillo. Ella dijo que no esperaba que él aceptara ayudarla. Beryl explicó que su confianza había sido restaurada gracias a ella, después de que ella le pidió que se convirtiera en entrenador, lo que la hizo muy feliz. Ella le deseó que tuviera cuidado y que tuviera un viaje seguro. Ser aventurero, personas afiliadas al gremio de aventureros, con autoridad que trasciende fronteras nacionales, es un trabajo de ensueño. Aceptar solicitudes del gremio y aventurarse por todo el mundo. Las solicitudes pueden variar, desde encontrar objetos perdidos hasta exterminar monstruos. Los aventureros se clasifican según su fuerza y habilidades. Dependiendo de su rango, podrían tener que aceptar más solicitudes, con condiciones más estrictas. Y el rango más alto, el rango negro, puede decidir la existencia continua de una nación. Hace 20 años, Beryl había recogido a Slena después de que ella apareciera en la orilla de un río, siendo la única sobreviviente del ataque de un monstruo. Al principio le tenía miedo. Era incapaz de recordar siquiera su propio nombre. Pero una vez, se dio cuenta de que ella estaba espiando su práctica de espada. Él le preguntó si quería sostener una espada, y en ese mismo momento, ella comenzó a hablar, diciendo que se llamaba Slena. Al oír eso, no pudo contener las lágrimas. Mientras caminaba hacia el gremio de aventureros con ella, Slena ya no era aquella niña asustada. No podía dejar que ella cuidara de su lugar todo el tiempo. En la oficina del maestro del gremio, Beryl y Slena fueron recibidos por Nidas, el maestro de la rama Liberio, y su asistente Meigen, quien le lanzó una mirada penetrante. Meigen confirmó su identidad, e inmediatamente expresaron su preocupación por permitir que un extraño se uniera a su expedición a las mazmorras. Dudaba de las habilidades de Beryl, incluso con las recomendaciones de Slena y Lucy. Beryl sintió una sensación de tensión al escuchar a Meigen dudar de sus habilidades. Meigen explicó que solo estaba preocupado por la seguridad de Beryl, y que la imagen del gremio se vería dañada si un extraño muriera en la mazmorra.
Le preguntó cortésmente a Beryl sobre su experiencia de exploración de mazmorras. Beryl recordó su pasado, confirmando que tenía experiencia, pero admitió haber huido de una mazmorra sin derrotar a un solo monstruo, y desde entonces siempre sintió miedo. Esta confesión no agradó a Megan, quien dudaba de la capacidad de Beryl para mantener a salvo a los jóvenes aventureros. Selena defendió a Beryl, afirmando que no era alguien que moriría fácilmente. Lucy sugirió que si Beryl pudiera demostrar una fuerza digna de un rango platino, o incluso negro, no habría quejas. El maestro del gremio se unió a la discusión, dándose cuenta de lo que Lucy había estado insinuando. Lo que siguió fue la agitación de la multitud. Se hicieron apuestas, y el público esperaba con ansias la batalla entre Selena, la espada dragón gemela, y el hombre misterioso. Beryl se sintió molesto por la forma en que Lucy había organizado las cosas, y se preparó sin tener otra opción. Selena, por otro lado, estaba encantada con la oportunidad de luchar, mientras su antiguo maestro observaba desde un costado. «Fizzle trajo bebidas para todos». Megan le preguntó a Lucy si ese era su plan desde el principio, pero Lucy lo negó. Nidas señaló que Lucy siempre tiene un plan ingenioso. De todos modos, Megan solo quería probar la fuerza de Beryl. Y se preguntó cómo le iría contra un aventurero de rango negro. El rango más alto que un aventurero podía alcanzar era el rango océano. Muchos se unieron al gremio con las llamas de la ambición ardiendo en sus corazones. Pero nadie aspiraba al rango negro, porque alcanzar este rango significaba dejar de ser humano. De vuelta en el partido entre Beryl y Selena, el público bullía de emoción y hacía apuestas. Algunos dudaban de las posibilidades de Beryl, mientras que otros lo animaban. Beryl intentó concentrarse. No pudo evitar comparar a Selena con todos sus compañeros de entrenamiento anteriores, ya sea Kuruni, que acababa de llegar de la ciudad, o Aleutia, que estaba demasiado ocupada para venir a entrenar. No había ninguna duda. Selena estaba en un nivel completamente diferente a cualquier otra persona con la que hubiera peleado antes. Lucy sonrió emocionada cuando comenzó el partido. Selena atacó primero con una velocidad increíble, y Beryl apenas logró parar. Esquivó el siguiente ataque y trató de anticipar sus movimientos. Pero Selena no le dio suficiente tiempo. Continúa lanzando una andanada de ataques, cada uno más poderoso que el anterior. Todos los observaban con asombro y emoción. Mientras tanto, Megan comentó que Selena no era una espadachina común y corriente. Recordó que hace unos años apareció un dragón al oeste de Liberio. Era un lugar remoto, lejos de la jurisdicción de los caballeros. Por lo tanto, el gremio de aventureros declaró una misión de subyugación de emergencia para todos los aventureros disponibles en la zona. Sorprendentemente, el dragón tenía la capacidad de regenerarse, una nueva especie que posteriormente se denominó dragón inmortal. Todos los aventureros de rango océano no lograron derrotarlo, y el temor a una destrucción generalizada se cernía sobre él. Quien puso fin al desastre no fue otra que Selena, quien en ese momento tenía rango platino. Ella logró dañarlo mucho más allá de su capacidad de regeneración, y finalmente lo destruyó. Todo esto fue posible gracias a su mayor arma, su resistencia incomparable. A cambio de su espada rota, se forjaron 2 espadas hechas con la gema del dragón, lo que le valió el apodo de espadas gemelas del dragón. Beryl se sintió abrumada por los implacables ataques de Selena. Él solo podía defenderse, incapaz de encontrar una abertura para contraatacar. Megan se preguntó si Selena se estaba conteniendo, pero Lucy y Fizzle creían que ella estaba luchando con todo su potencial. La multitud se puso ansiosa a medida que la pelea se intensificaba, y algunos sugirieron que se detuviera, mientras que otros dijeron que Beryl seguramente podría defenderse. Mientras tanto, Selena estaba asombrada por la capacidad de su maestra para soportar sus ataques, mencionando que Aleutia era la última que podía hacerlo. En su corazón, ella secretamente esperaba que él no cayera y perdiera. Lo único que ella quería era que él siempre estuviera muy por delante de ella. Empapado en sudor, Beryl logró desarmar una de las espadas de Selena, enviándolo a volar por los aires. Fizzle reconoció el movimiento como Leaf Crash, una técnica de desarme que había perfeccionado hasta un grado excepcional. Aunque era reacia a usarlo, rompía la postura de un oponente y lo desarmaba al mismo tiempo. Con su única espada restante, Selena bloqueó el ataque de Beryl. Beryl mantuvo la presión
y rápidamente liberó su mano derecha para atrapar la espada de Selena cuando fue arrojada lejos. Sin ninguna forma de defenderse, la inmovilizó contra el suelo con la espada de madera en su cuello, señalando el final del combate. Todos se quedaron en silencio por un momento, mientras Beryl elogió a Selena por la fuerza que había ganado. Ella respondió humildemente que aún estaba muy lejos de ser lo suficientemente buena, y la multitud estalló en aplausos, especialmente aquellos que habían apostado por él. Megan se puso de pie y dijo que llamaría a los nuevos reclutas para presentarles a Beryl. Lucy y Fizzle quedaron impresionados con el partido y le pidieron a Fizzle su opinión. Señaló que, aunque Selena era una espadachina que manejaba dos armas a la vez, era predominantemente diestra, y usó su izquierda para controlar. Admiraba cómo Beryl había dirigido los fuertes golpes de la mano más débil de Selena. Después de escuchar la clara explicación, Lucy quedó encantada con la aguda observación de su estudiante. Fizzle preguntó por qué Lucy había organizado el encuentro, y Lucy explicó que no es que no le gustara. No era Beryl, pero el hecho de que no actuó de una manera que fuera digna de su fuerza. Durante el partido de hace unos días, se sorprendió al verlo tratar sus propias habilidades tan a la ligera. Para él, no se trataba de ganar o perder, sino simplemente de la sensación de no lograr nada. Ella exclamó que era un desperdicio dejar que alguien tan talentoso como él no hiciera nada. Convertirse en un instructor de renombre no era suficiente. Ella quería que su nombre fuera ampliamente conocido, ayudando a aquellos que necesitaban sus habilidades. Fizzle estuvo totalmente de acuerdo, pero se preguntó sobre la situación de los rehenes de la que había oído hablar, que la había tomado por sorpresa cuando regresó del salón. Megan condujo a Beryl hasta los nuevos reclutas. Preparándose para la próxima expedición a la mazmorra, Beryl y su grupo abordaron un carruaje rumbo a una mazmorra. Durante el viaje, la conversación giró hacia Landrid, quien se había hecho cargo del dojo de Beryl. Beryl reflexionó sobre la decisión de Landrid, dándose cuenta de que, aunque tenía el talento para aspirar al rango océano, no era de los que viajaban. Los novatos expresaron su gratitud por la guía previa de Landrid, y Beryl mencionó que a Landrid le encantaría que lo visitaran. Aún así, su padre probablemente lo ahuyentaría. Pensando en esto, Beryl se sorprendió de que hubieran logrado conectar tan bien. El grupo que se les asignó incluía a Porta, un rango bronce, y Needly, una chica tímida que también era de rango bronce, junto con Sally Katz, un rango plata confiado. Estaban encantados de conocer a Beryl y Selena, sobre todo después de presenciar su impresionante pelea. Porta, en particular, estaba muy emocionado durante su primer encuentro. Megan les informó sobre un monstruo no identificado, ya que no había registros de sus huellas. Los aventureros buscaban en varios lugares, incluida la mazmorra a la que se dirigían, en el bosque de Azaramia al sur, conocido como Greenwatch. Les advirtió que prioricen su seguridad y regresen si es necesario. Al llegar a la mazmorra, Selena y Beryl planearon quedarse en la retaguardia. Garantizar que los novatos puedan aprender por sí solos y al mismo tiempo brindarles orientación. Beryl se recordó a sí mismo que ya no era el hombre que había huido en el pasado. Ahora era el momento de proteger a los jóvenes aventureros, a medida que se adentraban más en la mazmorra. Beryl tropezó y sintió una profunda vergüenza cuando Selena le preguntó si estaba bien. Porta lo consoló diciéndole que fuera más despacio. Y le hizo una señal a Sally Katz, que escaneó los alrededores con una herramienta mágica llamado Anillo de Reunión, una herramienta que brilla cuando muchas criaturas vivientes se reúnen alrededor del usuario. Sally Katz, en su rol de explorador, garantizaría su seguridad detectando monstruos lo antes posible. Con Porta y Needly, formaban la formación más básica de 3 personas. De repente, Sally Katz se detuvo al sentir que había varias criaturas vivientes delante. El grupo había descubierto algunos duendes, y Beryl notó algo en el fondo. Todos quedaron sorprendidos al darse cuenta de que estos duendes estaban practicando el canibalismo. Los 3 discutieron su plan y decidieron que necesitaban eliminar a estos duendes en lugar de evitarlos. Porta les instó a utilizar su formación habitual, y Sally Katz inició el ataque con cuchillos arrojadizos, golpeando a uno de los enemigos en la cabeza. Celebraron su primera victoria, mientras Beryl los observaba ansiosamente, preocupada por su seguridad. Selena le aseguró a Beryl que estaban bien, y notó su buena coordinación. Porta llamaría la atención del enemigo,
mientras Needly lo apoyaba, en caso de ataques desde sus puntos ciegos. Sallycats fue el encargado de acabar con ellos, siendo de rango superior a los otros dos. Mientras Needly le agradecía su apoyo, no se dieron cuenta de que había un duende preparándose para atacar desde arriba. Fue entonces cuando Selena intervino, recordándoles que aunque los goblins son débiles, siguen siendo monstruos astutos. Habían notado los cuerpos desnutridos de los duendes, lo que explicaba su comportamiento caníbal. Selena le pidió a Porta su opinión. Él pensó por un momento y dedujo que los goblins habían recurrido al canibalismo debido a la escasez de alimentos causada por su gran número. La razón por la que no cazaban era porque un monstruo enorme los acechaba afuera, posiblemente el monstruo no identificado que buscaban. Beryl se asombró de que Porta pudiera deducir tanto con solo observar a los goblins. Al darse cuenta del peligro de la situación, Selena y Beryl decidieron poner fin a la investigación e informar al gremio. Selena elogió a los novatos, especialmente la capacidad de toma de decisiones y el liderazgo de Porta, mientras Beryl admiraba la perfecta coordinación del equipo y su comprensión de los peligros que enfrentaban. No dudaron en matar a los monstruos, lo que fue mucho mejor que lo que había hecho en el pasado. Mientras pensaba en su propio pasado decepcionante, Needly notó la herida de Porta. Le dijo que no era nada, pero ella insistió en curarla. Creando un momento íntimo entre ellos, Beryl observó su interacción sin necesidad de invitación. Sallycats comentó que siempre fueron así, tan cerca, pero no se dan cuenta, ya que Needly es demasiado tímido y Porta demasiado tonto. Su conversación fue interrumpida por Selena, y Sallycats inmediatamente se disculpó, pensando que estaba a punto de ser regañado. Para su sorpresa, Selena también quería escuchar su historia. Tras conocer la situación, Selena sugirió que los ayudaran a ambos después de esta misión, pero Sallycats no estaba tan seguro, dado el comportamiento de Porta. Le sorprendió saber que Selena también estaba interesada en esos temas. Después de un tiempo, decidieron abandonar la mazmorra, y por alguna razón, la atmósfera incómoda entre Selena y Beryl persistió, dejando a los novatos sintiéndose confundidos. En la entrada de la cueva, el grupo declaró que el área circundante era segura después de verificar si había monstruos. Así que comenzaron a dirigirse hacia el bosque. De repente, Beryl sintió algo de ambos lados. Selena se volvió hacia Sallycats y le pidió que usara su anillo. Pero no hubo reacción. Beryl todavía sentía que algo andaba mal. Estaba seguro de haber visto una sombra enorme. Cuando sintió que la sombra estaba en lo alto, inmediatamente advirtió a todos de un ataque, viniendo desde arriba. Mientras Selena se apresuró a ayudar a los novatos, solo un segundo demasiado tarde, Porta fue golpeado por el monstruo, enviándolo a volar. Inconsciente y gravemente herido, miraron hacia el monstruo que los había atacado. Una criatura con la parte superior del cuerpo de un pájaro y la parte inferior del cuerpo de un león, un grifo. Selena ordenó a todos que se quedaran quietos. Al darse cuenta de que de todos los grifos, este era el que el gremio no había logrado exterminar. En el pasado, un monstruo llamado Xenogravel. Monstruos individuales, considerados difíciles o imposibles de matar, reciben títulos y atención especial por parte del gremio para evitar que se conviertan en desastres vivientes. Es raro que un monstruo con nombre muera. En ese momento, se enfrentaban al grifo especial Matapersonas, llamado Llamas de Ceniza sin forma. Beryl estaba preocupada por la condición de Porta. Necesitaban actuar rápido para salvarle la vida. Selena cargó rápidamente hacia el grifo. El monstruo intentó atacarla, pero ella lo esquivó deslizándose bajo sus piernas. Llegando al lado de Porta, ella notó que todavía respiraba, pero tenía heridas profundas que necesitaban tratamiento inmediato. Mientras tanto, el grifo rugió con furia, listo para atacarla. Se detuvo en seco mientras esquivaba un ataque de Beryl, aparentemente mirándolo directamente. Beryl le dijo a Selena que ayudara a Porta mientras él distraía al grifo. Ella se negó al principio, pero cedió después de que él le suplicara. Llevó a Porta en su espalda y les dijo a Needly y Sallycats que corrieran hacia el carruaje. El grifo empezó a moverse rápidamente, preparándose para atacar, y lanzó fuego hacia él. Recordó las palabras de Lucy sobre algunos monstruos que poseían poderes mágicos. Se escondió detrás de un árbol en llamas y aprovechó la oportunidad mientras el grifo estaba distraído. Apuntó al cuello del grifo cuando éste lo notó. Pero fue demasiado tarde
porque su espada golpeó el cuerpo del monstruo. Un repentino destello de luz lo cegó, dejándolo confundido sobre lo que acababa de suceder. Cuando recuperó la visión, la sorpresa en su rostro era innegable al descubrir que su espada se había roto. El grifo se preparó para pisotearlo, pero él logró esquivarlo justo a tiempo. Se dio cuenta de que su espada había sido incinerada por el increíble calor que irradiaba el grifo. Consideró su situación. Asestar un golpe final era imposible con una espada rota, y tampoco pudo escapar del grifo. De todas formas, no podía permitirse morir, pues el grifo sin duda iría tras Selena y los demás. Era una situación de vida o muerte. Después de confiarle a Porta el cuidado de Sally Katz y Needly, se preparó para su siguiente movimiento. Selena corrió inmediatamente hacia Beryl, vertiendo una poción sobre su mano herida. Se sintió culpable por ponerlo en peligro y por no poder proteger a Porta. Ella creía que si hubiera sido más rápida, podrían haber derrotado al grifo juntos. Ella no podía soportar volver a ser ella la que estaba siendo protegida. Recordó un recuerdo doloroso de su pasado. Ella estaba en un carruaje con sus padres, en camino hacia el siguiente pueblo, cuando de repente su carruaje fue atacado. Ella vio a sus padres tratando de ayudarla. Fue la última vez que los vio, mientras el carruaje se precipitaba por un acantilado. Ella fue la única sobreviviente, y cuando abrió los ojos, se encontró en una habitación extraña. Sus padres no estaban por ningún lado. En ese momento, ella estaba aterrorizada por el hombre extraño que intentaba hablar con ella. Ella se negó a comer su comida, pero Beryl no se rindió. Él permaneció a su lado, no importaba lo cansado que estuviera. A medida que pasaban los días, su condición empeoraba, y Beryl decidió ir a buscar un médico. Aunque había una ventisca afuera, en sus sueños febriles, Selena siempre estaba buscando a sus padres. Ella lloró y les rogó que no la abandonaran. Solo se detuvo cuando sintió la mano cálida de alguien. Cuando despertó, se encontró nuevamente en un lugar extraño, asustada por los extraños. De repente sintió la necesidad de tener a alguien a su lado. De repente, se dio cuenta de que alguien dormía a su lado. Ella lo reconoció. Las enfermeras explicaron que la había traído hasta allí en medio de una fuerte tormenta de nieve, y que les había rogado que la salvaran. Él era la razón por la que ella seguía viva. Después de eso, finalmente decidió comer, haciendo felices a todos. Pasaron mucho tiempo juntos, hasta que él la envió a un orfanato. Se prometió a sí misma que un día se convertiría en alguien como él, alguien que defendería a personas que ni siquiera conocía. Beryl saltó en el aire, hiriendo con éxito el ojo del grifo. El monstruo gritó de dolor, agarrando la espada envainada de Beryl, y lo arrastró hasta el suelo. Sacó la espada rota y lo clavó en el otro ojo del grifo. El fuego brotó del cuerpo del monstruo y sintió que su mano ardía. Estaba aterrorizado por su poder, ni siquiera se inmutó a pesar de estar ciego. El grifo lo inmovilizó contra el suelo, impidiéndole escapar. Al menos así, no podría ver ni perseguir a Selena y a los demás. Finalmente, Beryl se sintió orgulloso de poder hacer algo, incluso alguien como él. Justo cuando el grifo estaba a punto de acabar con él, Selena apareció en escena. Al ver al grifo a punto de escupir fuego, Beryl la llamó por su nombre y extendió la mano. En el último momento, logró liberarse, cortando toda la pierna del grifo. El monstruo rugió en agonía, mientras miraba la espada en su mano, la que Selena le había dado. Después de esquivar el ataque del grifo, miró hacia atrás y vio que parecía cansado, probablemente por usar demasiado su armadura térmica. Se dio cuenta de que no todas las partes de su cuerpo estaban protegidas, y esos puntos desprotegidos eran sus puntos débiles. Su cuello, sus extremidades izquierdas y ambas alas. Le dijo a Selena que sus espadas podían cortar esas partes. Ella entendió y ambos atacaron al mismo tiempo, esquivando las bolas de fuego del grifo. El suelo a su alrededor estalló en llamas, pero no importó, porque ambos habían cortado con éxito su cuerpo. Ambos estaban orgullosos en silencio de las habilidades del otro. Aunque herido, el grifo todavía logró volar y preparar otro hechizo. Al darse cuenta de que planeaba quemar toda el área en un solo ataque, Beryl lanzó su espada al aire, que Selena atrapó hábilmente. Su otra espada, que estaba atada a una cuerda, había atravesado la cabeza del grifo, permitiéndole acercarse y asestar el golpe final, mostrando habilidades dignas de su título, Espada del Dragón Gemelo. El grifo se estrelló contra el suelo con Selena,
que aterrizó sano y salvo sobre su cuerpo. Ella dejó escapar un suspiro de alivio, pero inmediatamente se puso de pie, preocupada por su amo. De repente, Beryl emergió del humo. La agarró por los hombros, visiblemente frenético, mientras la revisaba en busca de lesiones. Selena le aseguró que estaba bien y señaló su mano quemada. Estaba tan preocupado por ella que se había olvidado por completo de su propia lesión. Selena sonrió mientras él se disculpaba y preguntaba si quedaban pociones. Su mano temblaba de dolor. Más tarde, en el salón del gremio, Porta se disculpó por causar tantos problemas, pero Beryl le aseguró que no era gran cosa. Selena elogió a Porta por su valentía, destacando que simplemente sobrevivir a un encuentro con un monstruo con nombre fue un gran logro. En ese momento entró Megan, preguntando sobre la condición de Porta, y también agradeció a Beryl por derrotar a Zeno Greybull él solo. Antes de que Beryl pudiera aclarar el malentendido, alguien irrumpió por la puerta y le dijo a Megan que lo necesitaban abajo de inmediato. Se disculpó inmediatamente, dejando a todos preguntándose qué estaba pasando afuera. Abajo hubo una gran conmoción, mientras la gente organizaba la recuperación del cadáver del grifo. Selena le explicó a Beryl que las operaciones del gremio implicaban coordinar personal y suministros. Cuando un monstruo con nombre es derrotado, el proceso de recuperación atrae a comerciantes, eruditos y magos, lo que hace que la caravana sea más grande y requiera más escoltas. También deben notificarlo a otros gremios. En resumen, derribar a un monstruo con nombre es una tarea enorme. Después de un rato, Selena se disculpó para cambiarse, dejando a Beryl solo. Sentirse fuera de lugar en un ambiente tan agitado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una fuerte voz de una mujer, que instaba a todos a levantarse y ayudar con el proceso de recuperación. Ella inesperadamente le pidió a Beryl que le llevara algunos artículos, asegurándose de que nadie estuviera holgazaneando. Después de cambiar, Selena se sorprendió al ver a Beryl trabajando y rápidamente corrigió la situación, recordando a todos que Beryl fue quien derrotó a Zeno Greybull. Beryl, como siempre, insistió humildemente en que Selena fue quien derrotó al monstruo. Mientras tanto, arriba, Porta se volvió hacia Sally Katz para charlar. Comparó a Beryl con Landrid, un hombre famoso por dejar que otros se llevaran el crédito por sus logros, razón por la cual nunca alcanzó el rango océano. Porta admitió que al principio le tenía miedo a Beryl, pero después de conocerlo, se dio cuenta de que Beryl era solo un anciano común y amable. Cuando estrechó la mano de Beryl aquella vez, notó que sus manos estaban callosas como una piedra. Porta se preguntó qué podría haber hecho que sus manos estuvieran así. Se dijo a sí mismo que la fama y los logros no deberían ser su motivación para hacerse más fuerte. Al oír esto, Sally Katz decidió reivindicar sus propios logros, convirtiéndolo en una conversación alegre. Más tarde, Selena y Beryl se sentaron a comer. Beryl se sintió un poco culpable por descansar, pero Selena insistió en que era bien merecido. Hablaron de cuando Selena dejó el dojo hace 20 años. Mencionó que había tenido una vida buena y normal, y que sus padres adoptivos la trataban muy bien. Beryl se alegró de oír eso, pero Selena se disculpó. Ella expresó su arrepentimiento por no haber visitado ni una sola vez desde que dejó el dojo, y sintió que había sido egoísta todo este tiempo. Beryl la consoló, diciendo que solo verla vivir bien y ayudar a los demás era suficiente. La animó a visitarlo cuando quisiera, sabiendo que sus padres también estarían felices de verla. Al oír esto, Selena trató de ocultar sus emociones, incapaz de contener las lágrimas. Se convirtió en un momento conmovedor. Mirando desde un lado, Megan notó que parecían un padre y una hija disfrutando su tiempo juntos. Un herrero estaba trabajando en una espada, cuando notó que alguien estaba detrás de él. Era Selena, a quien no había visto en mucho tiempo, pidiéndole un favor a Bardel, el herrero. Mientras tanto, en el cuartel general del caballero, Aleutia claramente no estaba de buen humor. Caminando a su lado, Beryl se preguntó si estaba enojada por haberlo llamado, y le preguntó por sus heridas. Él le aseguró que estaba bien en general, y que no afectaría el entrenamiento de los caballeros, gracias a la medicina del Ministerio de Magia. Aleutia se sintió aliviada, pero luego se preocupó por los otros que estaban heridos. Beryl mencionó que tanto el novato como Selena estaban lesionados, aunque las heridas de Selena fueron menores, lo que sorprendió a Aleutia.
Beryl sonrió cuando vio la expresión de alivio de Aleutia. De repente, Aleutia expresó su frustración, insistiendo en que la habilidad de Zeno Greybull era un gran reto para un espadachín, y añadió que era la primera vez que se encontraba con alguien así. De lo contrario, no habría resultado herido. Beryl se sorprendió al verla tan enfadada por su lesión del día anterior. No podía creerlo cuando la escuchó por primera vez, en la sala de entrenamiento. Evans Jean y Kuruni Cruciel estaban listos para su cuarto partido. Cuando se dio la señal, Kuruni se lanzó hacia adelante tan rápido que Evans apenas logró bloquear su ataque. Los espectadores se sorprendieron al ver a Evans ser derribado. Y otro añadió que Kuruni probablemente estaba al mismo nivel que Hembridge. Beryl se sintió orgullosa al oír esto, y pensó en la fuerza de Kuruni. Quedarse atrapada en un combate cuerpo a cuerpo significaba no tener oportunidad de contraatacar. Sin embargo, Evans mantuvo la distancia, esquivando su serie de cortes, y contraatacó con un golpe en el costado derecho de Kuruni. El combate se detuvo, y Evans celebró su tercera victoria mientras se burlaba de ella. Kuruni apretó los dientes con rabia y comenzó a hacer flexiones como castigo, mientras Hembridge y los demás observaban la escena en silencio. Algunos otros comentaron que ella siempre estaba llena de energía. Beryl le dijo a Kuruni que lo había hecho bien y le preguntó si estaba bien. Ella le aseguró que estaba bien, solo que tenía el estómago un poco rígido, pero Beryl respondió que el problema no era el estómago. Él admitió que ella no le parecía bien. Hembridge y los demás observaron su interacción. Y Kuruni decidió huir. Finalmente, le admitió a Beryl que ella se sentía deprimida por su reciente racha de derrotas. Él se sorprendió y le preguntó qué quería decir. Kuruni gritó que esto se debía a una falta de entrenamiento. O al menos eso creía. Dijo que probablemente todos se habían acostumbrado a su estilo de lucha, que normalmente consistía en mantenerse cerca de su oponente mientras esperaba el momento adecuado para atacar. Sin embargo, si su oponente mantenía la distancia, eso solo la ponía en desventaja debido a su modesta altura. En ese momento, no podía pensar en ninguna forma de cambiar las cosas. Beryl reconoció que era consciente de su propia debilidad y la elogió, explicando que era tan fuerte a corta distancia que todos tuvieron que idear contramedidas contra ella. Pero al mismo tiempo, también significaba que cada vez era más difícil derrotar consistentemente a un caballero liberio. Y luchar contra un oponente incompatible podría hacer que la maten en una batalla real. Kuruni reflexionó sobre sus palabras y le preguntó si quería ir con él un rato. La condujo a una herrería, y resultó que Kuruni ya conocía este lugar. Ella explicó que había estado allí antes, enviada por Slena cuando su espada se rompió. Ella alegremente lo animó a entrar. Al entrar, Beryl se sorprendió al ver que la tienda estaba llena de espadas y oyeron un alboroto en el mostrador. Un cliente pedía un arma pero no tenía dinero, alegando que lo necesitaba para conseguir ingredientes para la medicina de su esposa. Inesperadamente, el herrero gritó, simpatizando con la situación del hombre sin una pizca de duda. Bardell se quedó atónito. El bondadoso herrero le ofreció al hombre elegir el arma que quisiera. Mientras tanto, el hombre se regocijaba en secreto por la credulidad de Bardell. Kuruni intervino, presentándose como un caballero liberio. Bardell, quien resultó conocerla, la saludó alegremente, mientras que el hombre estaba claramente disgustado. Después de despedir al hombre, le advirtió a Bardell que era tan ingenuo y fácilmente engañable, lo que dejó atónito al herrero. En ese momento, Beryl entró y saludó a Bardell. Encantado de verlo después de tanto tiempo. Bardell fue tomado por sorpresa, y me alegré mucho de ver a Beryl en Baltroin. Bardell solía entrenar en el dojo con Fiesel y Kuruni, creyendo que para forjar una espada, primero tenía que entender lo que significaba ser un espadachín, sin ninguna vergüenza. Bardell le había pedido a Beryl, que era más joven que él, que le enseñara junto con los demás estudiantes. Beryl aún recordaba haberlo visto blandiendo una espada con los otros niños. Mientras continuaba su sermón, Kuruni le advirtió a Bardell que el hombre solo quería una espada gratis para revenderla. Pero Bardell simplemente sonrió, complacido de que la historia sobre la esposa enferma fuera una mentira, y un poco orgulloso de que sus espadas fueran lo suficientemente valiosas como para que alguien mintiera por ellas. Beryl sonrió mientras los observaba interactuar, recordando la seriedad de Bardell, la misma de siempre.
Expresó su admiración por las espadas de la tienda de Bardell. Y Bardell estuvo totalmente de acuerdo, orgulloso de su trabajo. Señaló una espada de 2 manos llamada Zweihander, preguntándole a Bardell si creía que debería cambiar su espada. Beryl respondió que era para Kuruni, y se preguntó en voz alta si habría sido adecuado para el camino hasta allí. Ya había hablado con Kuruni sobre cambiar su espada. Le dijo que si quería compensar su falta de alcance, debería usar un arma más larga. Como estaba acostumbrada a luchar con espada, le sugirió que usara una de 2 manos. Kuruni dudó al principio, preocupada de que pudiera obstaculizar su capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Beryl le aseguró que todavía podría luchar bien con la nueva espada y que pensaba que era perfecta para ella. Bardell estaba intrigado, pero se preguntó si un cambio tan drástico de una espada de 1 mano a una de 2 manos realmente le vendría bien a Kuruni. Así que decidieron probarlo. Beryl se paró frente a ella, justo fuera del alcance de su espada corta habitual. Bardell estaba preocupado por Kuruni, pero Beryl le aseguró que estaba bien, y que esta era solo una de las opciones que podía elegir. Y él creía que ella sería capaz de encontrar la respuesta correcta para sí misma. Ella agarró nerviosamente la espada de 2 manos. Kuruni adoptó una postura de lucha, y en ese instante, algo simplemente, hizo clic en su mente. Sorprendida y encantada, gritó su nombre, blandiendo la espada que era tan alta como ella. Ella expresó su emoción y dijo que finalmente lo había entendido, y compraría inmediatamente esta espada. Bardell explicó que necesitaba ajustarlo primero. Y dijo que también tenía otros asuntos con Beryl. Mencionó que Selena había visitado el día anterior y se había quejado de Beryl por negarse a tomar el crédito y las recompensas por derrotar al monstruo sin nombre. Bardell le instó a aceptar esas cosas como es debido, ya que también era bueno para la reputación del gremio. Reveló que Selena le había dejado algo, la garra del monstruo llamado Zeno Greybull, y que con ella le haría una espada. Beryl se sintió aturdida. Mientras recordaba el día en que derrotaron a Zeno Greybull, Beryl se había sorprendido de cómo la espada rota de Selena se había reparado sola. Ella había explicado que su espada estaba encantada con la habilidad regenerativa de un dragón inmortal, lo que le permitía recuperarse de casi cualquier daño. Ella había fomentado el uso de armas con habilidades monstruosas, y se preguntó qué tipo de espada se crearía a partir del material de Zeno Greybull de Beryl. De vuelta al presente, Bardell le pidió a Kuruni que le diera la mano para medir el ajuste perfecto de su espada. Mientras Beryl se cubría los ojos, preguntándose nerviosamente qué sucedería, Kuruni apretó el puño con todas sus fuerzas. Y Bardell sintió una fuerza de toro proveniente de ella. Comentó sobre su fuerza mejorada, llamándola chica musculosa. También señaló que con el tamaño de sus manos y la longitud de sus brazos, se necesitaron ajustes en la guarda y la hoja de la espada. También señaló una herida en el costado de Kuruni, que según explicó, era causada por el entrenamiento. Beryl se sorprendió de que Bardell pudiera decir tanto solo con un apretón de manos. Kuruni explicó la habilidad de Bardell y su capacidad para detectar los talentos ocultos de los caballeros y la calidad de las espadas. Bardell se encogió de hombros humildemente y le dio a Kuruni la lista de precio. Ella estaba confundida por el precio barato. Pero Bardell explicó que era solo un prototipo al que había que acostumbrarse antes de fabricar la espada real. Kuruni le dio las gracias, mientras que Beryl se sorprendió por el precio, al darse cuenta de que las finanzas de los caballeros Liberio no debían subestimarse. Bardell animó a Kuruni a probar la espada afuera, y le preguntó a Beryl si estaba listo para aceptar la espada de Zeno Greybull. La última vez que habló de ello, estaba tan emocionado por hacer una espada a partir de un monstruo con nombre, y le preguntó a Beryl qué tipo de espada quería. Contrariamente a sus expectativas, Beryl se negó rotundamente, diciendo que era imposible, a pesar de que Selena ya había pagado por ello. Hasta el día de hoy, Bardell todavía no podía entender por qué Beryl se había negado. Sacudió ligeramente el cuerpo de Beryl, tratando de persuadirlo, pero Beryl se negó obstinadamente, diciendo que Selena fue quien lo derrotó. Bardell, con entusiasmo y emoción, le rogó a Beryl que aceptara la espada, diciendo que siempre estaba pensando en él. Recordó la primera vez que vio de primera mano las habilidades de Beryl cuando era su aprendiz. Beryl había cortado con éxito al espantapájaros en 2. Entonces preguntó si podía ver la espada que Beryl había usado. Aún estaba en buen estado, pero no era un artículo de alta gama.
En ese momento, Beryl se dio cuenta de algo sobre sí mismo. Bardell le recordó a Beryl que Zeno Greybull probablemente había incinerado su vieja espada con su inmenso calor, diciendo que si pudiera conseguir una espada con esa habilidad, se volvería mucho más fuerte. Bardell no sabía qué más decir. Entonces, Bardell prometió forjar una espada que en el futuro pasaría a la leyenda, y no quería que nadie más que Beryl la empuñara. Beryl, conmovida por la pasión de Bardell, no tuvo más remedio que aceptar. Decidió aceptar la espada y prometió no venderla, lo que hizo muy feliz a Bardell. Bardell pidió un apretón de manos, y tan pronto como Beryl tocó su mano, sintió el aterrador poder de Bardell, imaginando un monstruo gigante con muchas extremidades y ojos, lo que le provocó un escalofrío de miedo en la columna. Beryl preguntó qué pasaba, pero Bardell simplemente lo ignoró. Después de un tiempo, Beryl y Kuruni abandonaron la tienda, planeando regresar juntos cuando ambas espadas estuvieran listas. Bardell se quedó solo y se rió para sí mismo de lo que acababa de decir. Se dio cuenta de que no estaba forjando una espada para que Beryl se hiciera más fuerte. De hecho, no tuvo más remedio que forjar algo digno del poder de Beryl, llamándolo Leviatán. Mientras tanto, después de salir de la tienda de Bardell, Beryl fue a cobrar su primer salario como instructor de caballeros. La cantidad le resultó abrumadora, sobre todo porque Aleutia había mencionado que era menos de lo habitual, porque no quería aceptar más. Beryl se sentía incómoda llevando tanto dinero en Baltrain, pero aún así no le bastó para comprar la espada de Zeno Greybull. No podía compararse con Slina, quien la había pagado con tanta facilidad. Perdido en sus pensamientos, decidió tomar un camino menos transitado. Una figura encapuchada, escondido en un rincón, lo observaba. Después de un momento, se dio cuenta de que constantemente revisaba su bolsa de dinero, incapaz de sacudirse la sensación de nerviosismo. De repente, alguien chocó contra él. Se disculpó, pero rápidamente agarró el brazo de la persona. Un carterista. La persona sacó un cuchillo e intentó apuñalar a Beryl en el costado, pero él lo desarmó hábilmente, tirando el cuchillo al suelo. Él amablemente pidió que le devolvieran el dinero, pero el hombre luchó por escaparse, usando magia y forzando a Beryl a soltarse. La figura logró escapar, y Beryl quedó sorprendida por el poder mágico. Respiró aliviado cuando vio su salario en el suelo, y también noté un colgante que el carterista había dejado caer. Mientras tanto, el carterista comenzaba a recuperar el aliento después de correr sin parar. Llamó a una puerta, y apareció un hombre de aspecto amenazador. Entró al edificio y fue recibido por varios hombres de aspecto rudo. Cuando Mayui puso las ganancias de ese día sobre la mesa, un hombre notó la cantidad y acusó a Miyui de robarlo. Miyui, que resultó ser una niña, lo negó rotundamente y le dijo que contara el dinero. El hombre parecía disgustado, y alguien intervino diciéndole que se calmara. El hombre vestido de oscuro, que resultó ser el líder del grupo, levantó ligeramente un dedo, y el dinero de la mesa voló a su mano.